Pues yo he desarrollado un tema que he estado estudiando desde hace tiempo, se llama ecopsicodelia. Bueno, hay varios sinónimos, hay quien lo ha manejado como ecodelia, pero a mí me gustó definirlo de esta manera para poder abarcar los conceptos que... Entonces las presentaciones, las dos, principalmente las dos anteriores, me dieron el marco para entrar porque definieron muy bien ya lo que significa la psicodelia desde su origen en etimologías griegas y la explicación también de Oneiros de los estados modificados de conciencia. Entonces, básicamente la ecopsicodelia sería la manifestación de la ¿Puedes mente. aumentar el volumen, por favor? Para que te escuchemos mejor o acercarte más. Manifestación del, ¿así está bien? Perfecto. Manifestación de la mente, del alma o de la conciencia, pero con una perspectiva ecológica. Esto lo podemos rescatar en sus orígenes, de hecho en el origen de todas las religiones, que es probablemente el animismo, en el cual el animismo era una práctica, una ideología, creencia, de que todos los objetos todo, o sea, que todo contenía un espíritu o un alma. Es decir, no solo los seres humanos, sino también los animales, los árboles, los bosques, las montañas, los ríos, los mares, y en conjunto todo el planeta, pues abarcaba, era una congregación de almas. Y pues esta visión es interesante porque los habitantes de la Tierra que tenían esta visión en esos tiempos, pues se integraban perfectamente a todos los elementos del planeta, de su ecosistema en el que estaban ubicados, y parece que eso hacía que su relación con la naturaleza fuera un poco más gentil. Y la apropiación era básicamente como un intercambio, no una explotación de los recursos. Entonces, el problema es de que desde hace un tiempo, los humanos comenzamos a desconectarnos de la naturaleza y de esta visión, y la idea era apropiarse de la naturaleza y de sus recursos para nuestro provecho. Entonces, pues aquí tenemos en este cerebro las dos perspectivas, una ideal en la que podríamos estar conviviendo armónicamente y en la que nos encontramos, que pues hemos convertido todo esto en planchas de concreto y hasta el grado de llegar a cubículos así individuales, que ahí lo expresa de manera literal. En los trabajos así es, pero también nos hemos aislado de la comunidad de manera, en muchos aspectos de nuestras vidas. Entonces, a mí me gustaría para esto hacer una propuesta rescatando diferentes tendencias de la ecología, y en este caso hay una que es pertinente, que es la ecología profunda, la cual se enfoca, este enfoque se enfatiza la necesidad de trascender las respuestas superficiales en los problemas ecológicos y sociales que enfrentamos. En cierto modo es una visión espiritual sobre la naturaleza y pretende que se haga una apertura consciente hacia nosotros mismos y hacia la visión de todo, hacia la vida de todo el planeta. Este enfoque es holístico, y ya que une pensamiento, sentimiento, espiritualidad y acción. Entonces, la importancia de esta propuesta es de que debemos trascender el individualismo y buscar que los seres humanos nos integremos de alguna manera a las dinámicas de la Tierra, y para que tengamos una conexión más auténtica con la vida.
una de las cuestiones que nos ha llevado al colapso ambiental es la desconexión que tenemos con la naturaleza. Entonces, la ecología profunda propone que de alguna manera trabajemos en esa reconexión para podernos salvar, no solo a nivel individual, sino a nivel de comunidad global y también a todos los organismos y ecosistemas que nos acompañan en esto. Entonces, también me gustaría echar mano de las etnociencias, que son esas disciplinas que han estudiado las relaciones de los grupos étnicos y los conocimientos que estos tienen para poder, bueno, que tienen unas perspectivas que pueden salvar la desconexión que tenemos, ya que los grupos étnicos que habitan en sus ecosistemas están perfectamente bien relacionados con ellos y a través de miles de años han generado una serie de conocimientos, los cuales los ha llevado a conocer, a saber cómo apropiarse, a cómo relacionarse con la naturaleza y no como nosotros, que los conocimientos que hemos desarrollado es hacia una apropiación extractiva. Y pues bueno, ese es el asunto. Entonces, en este sentido me gusta rescatar una propuesta de la etnoecología que tiene tres elementos principales en los que se fundamenta. Entonces, por este lado vemos en la parte inferior el cosmos, que significa que es la cosmovisión o la visión del universo de los grupos étnicos. Nosotros como occidentales carecemos de esta visión del cosmos porque no tenemos ubicada una cosmovisión como tal de en dónde nos encontramos. O sea, simplemente estamos parados en las ciudades y vemos a la naturaleza muy ajena o como la fuente de nuestros recursos a la que hay que explotar y pedir más y más y más y más, pero no tenemos una visión, una cosmovisión que enmarque nuestra existencia en ese sentido. Por otro lado, vemos el corpus, que es el grupo de conocimientos que a través de miles de años y por generaciones han transmitido en estos grupos étnicos y en un sentido de cómo deben de relacionarse e intercambiar con la naturaleza. Nosotros como occidentales no hacemos intercambios con la naturaleza, sino hacemos simplemente una extracción desmedida que nuestra visión es meramente económica. Nosotros no le regresamos nada a los ecosistemas. Entonces, pues ahí está el problema, que cada vez les estamos extrayendo más y lo que regresamos en realidad es la contaminación. Entonces, pues nosotros mismos nos estamos intoxicando en ese sentido. Y el otro elemento que es el praxis, que son ya las acciones, como la serie de técnicas que usan los grupos étnicos para poder cultivar de maneras amigables, como les hemos llamado con la naturaleza, y que se está rescatando con estas visiones de agricultura orgánica, agricultura ecológica, pero todavía queda como muy corto al nivel de lo que está la agricultura extensiva. Entonces, la propuesta es a poder rescatar estas sabidurías y seguir el ejemplo de diversos grupos étnicos de cómo es que se han relacionado con sus ecosistemas. Una cuestión en esta que me gustaría mencionar es que es importante, y esta corriente filosófica y activista que se ha llamado el ecofeminismo considera que la dominación y explotación de las mujeres
es similar o análoga a la dominación y explotación de la naturaleza y tienen un origen común. Entonces, dice que en algún momento de la historia de la humanidad se llevó un desarrollo de la ideología de explotar a la naturaleza, pero en esa consecuencia también se llevó a cabo de la explotación y dominación de las mujeres. Habrá personas aquí que conozcan más sobre esa historia del feminismo y ese es un punto importante. Actualmente está habiendo un movimiento muy fuerte y con respecto al activismo del feminismo y entonces en este punto hay una situación privilegiada de las mujeres y con este feminismo para poder acabar con dicha dominación. Entonces, si se termina con esa dominación y explotación de la figura femenina, también puede terminarse con la explotación de la naturaleza, porque es análoga, parece que tienen los mismos orígenes patriarcales en lo que está fundamentada la economía y la política que nos está llevando a este desastre. Entonces, la propuesta ya ligada hacia lo que son los psicodélicos, me gusta traer esta propuesta que lo ha manejado en la teoría de información ecológica psicodélica, que busca modelar el resultado de las funciones de la percepción humana para extrapolar esta información que surge en los estados modificados de conciencia. Es decir, utilizar la información que nos llega o que generamos durante los estados modificados de conciencia, lo cual puede ser los sueños o algo que por aquí hemos hablado, los enteógenos o los psicodélicos, y darles ya una aplicación o una perspectiva para integrarlos hacia la vida cotidiana. Entonces, el proceso que se propone de la información psicodélica lo podemos resumir en estos puntos. Entonces se refiere a la ingestión, lo cual es la ingestión del psicodélico, del enteógeno. Y en este caso es importante que tengamos conocimientos sobre lo que son las dosificaciones, sobre qué es el mecanismo de acción de la sustancia y sobre el concepto de set y setting, que básicamente dice que las condiciones físicas y psicológicas del individuo que va a consumir la sustancia estén en óptimas para poder hacerlo, y además que el lugar donde lo vaya a hacer sea el más adecuado, ¿no? Entonces que la mente y el cuerpo esté bien y el lugar y el momento de ingerir la sustancia sean lo más adecuado para que podamos aprovechar estas experiencias. Entonces se requieren de esos conocimientos básicos que usualmente lo que vemos en el ambiente no ocurre en mucha gente se avienta a consumir los psicodélicos o los enteógenos sin ninguna información y ocurren algunos problemas ahí que muchos de ustedes sabrán. Pero bueno, hay maneras conscientes de hacer esto. Y si la propuesta de obtener información para integrarla a nuestras vidas, esa es la perspectiva. Entonces tenemos que ser desde una ingestión consciente de las sustancias psicoactivas. El siguiente punto es la transmisión interna. Esto ocurriría durante todo el proceso de los efectos, todo lo que estamos experimentando en la mente, en nuestros sentidos, en nuestras emociones durante los efectos. Y es importante estar muy atento a lo que está pasando en todo esto. Es un proceso introspectivo, un proceso de observación,
tanto del exterior como del interior. Y si lo del punto anterior que les mencionaba sobre los conocimientos que se requieren para llevar a cabo una buena experiencia, se llevan a cabo, entonces esta transmisión podrá ser un proceso un poco más consciente y no solamente estar intoxicados, ¿no? Me gustaría ahí retomar unas palabras que escuché en una ceremonia y que decir que había una gran diferencia entre dejarse llevar por la experiencia y abandonarse, ¿no? Entonces, pues dejarse llevar es un proceso consciente, abandonarse es estar ahí intoxicado, nada más tirado o algo así. Entonces, bueno, esa es una gran diferencia. Y, y pasando al otro punto, que es la integración interna, se refiere básicamente a cuando ya han terminado los efectos, cuando ya es cuando termina la experiencia, puede ser en las últimas horas o al siguiente día o los siguientes días o semanas, y este punto va enfocado a poder integrar toda la información que adquirimos durante esa experiencia psicodélica. Y ya sea personal o, o las ideas que generamos durante esto. Y entonces aplicar las cosas, ¿no? Aplicar las enseñanzas o la información que adquirimos o que desarrollamos. Y entonces esto nos llevaría a una transmisión cultural, lo que estamos haciendo aquí, lo que hace Mindsurf, lo que hace Vía Sinapsis, es una transmisión cultural de las experiencias psicodélicas que han pasado por los anteriores puntos, y entonces estamos tratando de concretar nuestras experiencias individuales y comunitarias en transmitir esta información para la gente que está en este momento, que es interesada, pero pues también habría que llevarla a la población en general para evitar con estos estigmas que ocurren acerca de que de estas experiencias no son nada de espiritual ni sirven para nada a la persona, sino que nada más son intoxicaciones y que uno está alucinando y algo así, ¿no? Entonces, pues la transmisión cultural es como lo que estamos haciendo ahorita, y nos hemos quedado hasta ahí porque el siguiente paso sería la integración cultural de todo esto. En esa parte de la integración cultural todavía falta bastante. Hay algunas cuestiones de integración cultural como el arte, como la música, eh, el teatro, el cine, la pintura, en fin, el arte, que sí hay cierta expresión de las experiencias psicodélicas, pero bueno, hasta ahí, ¿no? En realidad, en otras cuestiones como es en la política, en la economía o, o en las relaciones con la naturaleza, aún estamos todavía en el proceso de integrar estas experiencias, y es donde es necesario trabajar ahora en una integración cultural. En muchas de las experiencias enteogénicas o psicodélicas nos quedamos con la idea de una unidad, de una unificación con el universo o con la naturaleza o con la Pachamama o con la Madre Tierra o algo así, pero solo nos quedamos en mencionarlo o en sentirlo. Realmente no hay una progresión hacia una aplicación o una propuesta de cómo llevar esa integración. Al final de cuentas estamos regresando a una visión individual de que solo yo me integré o me unifiqué con el universo, con la naturaleza, pero hasta ahí ya no hay un avance. Y entonces, pues esta es una invitación a que aprovechemos, ya que nos interesan o nos gustan estas experiencias, y que aprovechemos para integrar a la cultura también la información que vamos adquiriendo en esto, y salgamos de esa visión individual, ¿no? Entonces, es necesario sanar lo propio, sí, es muy necesario, pero
pero también debemos de sanar hacia el exterior, hacia el planeta, hacia el universo, hacia la comunidad. Entonces, bueno, esa es la perspectiva del proceso de la información. Y Perdón, Eros, ya se acabó el tiempo de exposición. Si quieres ir resumiendo todo para las preguntas. okay, finalmente quiero cerrar con esta propuesta que es la comunalidad y que dice, ¿no? Somos comunalidad, lo opuesto a la individualidad, somos territorio, lo opuesto a la propiedad privada, compartimos, no competimos, somos politeístas, no monoteístas, y somos intercambio, no negocio. Y bueno, ahí lo pueden leer. Entonces, en esta situación es una invitación a dejar esta individualidad y poder ver que vivimos en comunidad y que eso es lo que necesitamos para poder desarrollar todas las ideas que tenemos y para poder salir de este conflicto en el que estamos metidos. Nada más para hacer una cuestión de los virus y eso, entre más nos estamos metiendo a la naturaleza, a lugares donde no nos corresponde por la explotación cada vez de recursos, seguirán saliendo más bacterias y virus y hongos que nos puedan afectar. Entonces, la misma explotación de esta naturaleza nos puede estar generando estas condiciones. Y pues muchas gracias. Solamente sería cerrar con esto, que otro mundo es posible y este es un mundo donde quepan todos los mundos. Entonces, pues esa es una invitación para que podamos respetar todas las formas de pensar y de hacer, pero cambiando la perspectiva de lo que no nos ha funcionado hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Eros. Muchas gracias, Eros. Excelente cierre. Pues bueno, ¿preguntas? Si no hay preguntas por acá, revisamos el YouTube. A mí me gustaría hacer un aporte. Hola, Carla. Hola, Ibrahim. ¿Qué onda? Eros es su nombre, ¿es tu nombre? Es mi nombre. Ok. Pensando en lo que expones, pienso mucho en esta categoría de análisis que propone este teólogo francés que también es antropólogo, Vladimir, no recuerdo el nombre, sobre la nosfera. Y esta concepción o esta categoría que nos hace pensar a la Tierra que es inteligente, pero que también el universo está vivo, plantea en esta configuración de lo vivo que está en distintas dimensiones, ¿no? Tanto lo físico, lo energético, lo astral, pero también lo mental, ¿no? Entonces, considero que es muy importante que en estas experiencias que se tienen con plantas enteogénicas con estos enteógenos, que esta visión holística de que la Tierra está viva, me parece muy útil esta categoría de nosfera, que hay una dimensión mental propia de la Tierra. En ese sentido somos copartícipes también de esa construcción mental de la Tierra. Entonces, podríamos pensar en ese sentido que todo el conjunto de seres vivos, también dotados de inteligencia y vivos, participamos constantemente en esta configuración mental también, ¿no? Y por lo tanto, en esa configuración mental estaríamos hablando de que podríamos hablar de una comunidad, de una comunalidad, como bien lo mencionas, pero en principio me parece que esto es algo que se tiene que hacer de manera individual por per se, ¿no? O sea, por principio. Y después, porque un conjunto de individuos no quiere decir igual a comunidad. O sea, una comunidad, lo que caracteriza a una comunidad es tener objetivos comunes. Y entonces actuar sobre esos objetivos comunes en comunidad, ¿no? En ese sentido me parece que las plantas, que sí hay como porque tú mencionabas como este proceso de información psicodélica, Sí. donde hablaba sobre, bueno, los últimos puntos que son la transmisión y la
integración cultural. Entonces, que puede ser que sí suceda esta transmisión, integración cultural en muchos sentidos, porque hay muchos matices también, pero que sí es importante, al menos por eso comparto como un apéndice, que sí sucede, ¿no? Y que es muy importante que a nivel individual se sepa que se participa de una construcción mental si vamos a partir de que el universo está vivo. Porque pues estamos asumiendo que el universo vivo está configurado por distintas dimensiones, ¿no? La física, la energética, la astral, la mental. Y en la mental participamos también nosotros. Entonces, me parece eso, ¿no? Como un apéndice, Sí, un apunte. sí, muchas gracias. Gracias. Estoy de acuerdo, pero la propuesta es que a la par o después de lo individual también ya lo llevemos al siguiente paso, porque si no nos estamos quedando solo en lo individual, en sanar yo, y, y pues nos está alcanzando el desastre, ¿no? Entonces, Claro. estas invitaciones como la que hizo Quetzal de poder meditar y que se están, bueno, pues son integraciones a la cultura y salidas del solo yo para, para poder llevarlo a otros niveles. Entonces tenemos que hacer lo mismo, pero de maneras prácticas, cada quien desde su perspectiva, pero tenemos que hacer antes de que ya solo pensar. Y estoy de acuerdo, lo individual es importante, pero también lo individual nos ha traído hasta acá. Entonces tenemos que pasar al siguiente nivel ahora, ¿no? Claro, sí, por supuesto, ¿no? Pensando que si este fenómeno del COVID-19 va a ser un antes y después para la humanidad en cómo se replantea estas relaciones también, no solamente con los otros, con uno mismo, sino también con los otros. Y claro que la base de la economía va a estar pensada no solamente en estos monopolios o necrocapitalismo, ¿no? Voraz, sino hay cosas que se están generando interesantes en este proceso incluso, ¿no? de COVID-19. Sí, Entonces, pues sí, muy de acuerdo. Este encuentro, porque si no fuera por la Claro, tecnología que apenas están conociendo muchos de ustedes del Zoom, pues justamente son cambios que yo espero que vayan a perdurar y hacer pues que la gente pueda trabajar desde sus casas, educarse desde sus casas y salgamos transportándonos menos, porque ya se ha visto cómo los animales están tomando calles, están entrando aguas limpias de Venecia, cómo justamente el mundo se limpia con unos días que estemos guardados. Entonces yo creo que eso, pues espero más que creer que vea unos cambios positivos, ¿no?